Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. En la crónica anterior empezamos a viajar en espiral por la vida de uno de los más grandes capos de la droga que ha existido, el culpable de miles de asesinatos de civiles inocentes, creador de la cultura del narcoterrorismo, del sicariato, asesino de niños, adultos mayores, hombres y mujeres por igual, venerado por muchos y temido por muchos más. El día de hoy vamos a continuar con la crónica de El Patrón, el zar de la droga, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Leti, antes de continuar con la crónica, con la segunda parte de esta historia, quiero iniciar diciendo que, aclarando que nosotras de ninguna manera apoyamos o veneramos a este tipo de individuos. Nos sorprende, sí, y el tipo de fascinación que tenemos nosotras es a nivel psicológico, como lo dice en la descripción de nuestro podcast, es realmente en la mente del individuo. Entonces, esta semana, como ha ocurrido en otras ocasiones, una de nuestras crónicas que nos escucha de Colombia nos contactó y nos platicó un poco acerca de lo que fue vivir en tiempos de Escobar. Ella era una jovencita cuando todo esto estaba pasando y nos platica del terror diario de estar en las calles, los toques de queda que él mismo imponía, güey. El no saber si salías a la calle, si ibas a poder regresar a tu casa. Y para nada cuestionó nuestra manera de platicar hacia el caso. Sin embargo, como se los hemos dicho en muchas ocasiones, tratamos de contar la historia con el mayor respeto posible a las víctimas, a las personas que presenciaron los casos y con la mayor realidad posible. No quiero que esta ocasión sea diferente, entonces gracias a quienes nos escuchan y nos dan retroalimentación y muchísimas gracias por permitirnos contar un poco de sus experiencias y de poder aclarar de corazón que de verdad de ninguna manera estamos tratando de venerar a este hombre. Y es muy difícil, sobre todo con personas como él, explicar o separar o no sé cómo expresar el sí me fascina, sí se me hace wow, impresionante, pero no es una fascinación de que estoy fascinada de que me encanta su manera, sino exactamente. Me fascina y me perturba la facilidad con la que la gente no se dejó manipular, sino el hambre que tenían de alguien que hiciera tantas cosas por ellos que justificaban las acciones que él estaba haciendo, justificaban los métodos que él utilizaba, justificaban absolutamente todo para poder sentir que conectaban con alguien en poder, ¿sabes? Entonces, exactamente. Es como, wow, la gente, pues digamos el asesino, ¿no? No siempre nos fascina un asesino de la misma manera, pero alguien que movió a tanta gente durante tanto tiempo, que pudo hacer tantas cosas, que podríamos decir le dio un chip, como que le puso un golpecillo a un país tan grande, tan en potencia en aquel entonces como Estados Unidos, que los tenía controlados, terrorizados, con miedo, enojados. Todo eso es fascinante, pero no porque se nos haga cool, sino... Es como, una fascinación porque exactamente. La semana pasada terminamos cuando Escobar manda a eliminar a Rodrigo Lara Bonilla y les dije que les iba a platicar cómo es que lo asesinan.
Y solo como un pequeño resumen, en este momento Escobar estaba tratando de ingresar en la política y Lara Bonilla encontró sus nexos con los llamados dineros calientes en ese entonces. Jairo Ortega y Escobar tratan de decir que Lara Bonilla estaba recibiendo dinero del narcotráfico y ellos encuentran y pueden demostrar que esta acusación es falsa. Entonces Escobar no tiene más remedio que retirarse de la vida política, no sin antes obviamente planear su venganza. Cuando fue asesinado, Lara Bonilla tenía 37 años y ejercía como ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur. Bonilla recibió 14 tiros que le disparó Iván Darío Guisado, sicario al servicio de una red criminal de Medellín que se hacían llamar Los Priscos y que estaban al servicio de Pablo Escobar. Para ese entonces ya había como muchas mini bandas criminales o redes criminales. Y algunos trabajaban para el cartel de Cali, otros trabajaban de manera individual y otros, la mayoría de ellos, pues estaban al servicio del cartel de Medellín, en este caso que gobernaba o que dirigía Pablo Escobar, ¿no? El ministro se desplazaba en un BMW de color blanco cuando fue interceptado por dos hombres en moto sobre la calle 127 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. Dos de sus escoltas quedaron heridos. Guisado era el parrillero de la moto que conducía Byron Velázquez Arenas, o el que iba atrás en la moto, de 18 años. Los dos sicarios fueron alcanzados unas cuadras más adelante por las escoltas de Rodrigo Lara. Velázquez perdió el control de la moto y él y el parrillero cayeron sobre el pavimento. Guisado, quien había disparado, falleció de inmediato por el impacto y Velázquez, quien quedó herido, fue capturado y trasladado a un hospital. Se convirtió entonces en la única pieza o la pieza clave para identificar a las casi 14 personas que, según las autoridades, participaron directa e indirectamente en el homicidio de Lara Bonilla. ¿14 personas? Pues dijeron 14, pero si tomamos en cuenta que eran parte del cartel de Medellín, pues realmente está toda una organización, pero 14 personas pues, porque son quien lo organiza, quien consigue las armas, quien les dice cómo lo van a hacer. O sea, realmente tenían toda una preparación, toda una logística a la hora de hacer este tipo de cosas y lo vamos a ver más adelante cuando pasa lo de Galán. Uh-huh. Entonces, esa parte de la logística la vamos a ver un poquito más adelante. Según los relatos obtenidos por la policía, los dos jóvenes sicarios viajaron desde Medellín hasta Bogotá para cometer el crimen, ¿ves? O sea, tenían su logística. Sí. Que estuvo precedido del seguimiento al ministro Lara Bonilla. O sea, lo siguieron durante unos días para poder saber cuáles eran exactamente sus actividades. A cada sicario le ofrecieron 2 millones de pesos por el asesinato y les dieron un avance de 20,000 pesos. ¡Wow! O sea. Así es. Quesito, como era conocido Velázquez, fue condenado inicialmente a 16 años de prisión, pero logró varias reducciones y solo pagó 10 años y 11 meses por asesinar al ministro de Justicia. ¿Qué onda con eso? ¿Habrá sido como cuando te dicen time served? O sea, lo que estuviste detenido y en el hospital y todo eso te lo toman a cuenta de condena. Pues no sé, güey, pero 10 años de todas maneras por matar al ministro de Justicia. Pues sí. What the fuck? Recuperó su libertad el 28 de marzo de 1995 y a sus 39 años reinició su vida en la capital como si nada hubiera pasado. Wow. Otro de los implicados en el crimen del ministro fue Germán Alfonso Díaz Quintana, el Ronco, quien según testimonio de Quesito fue quien en Bogotá les organizó el hospedaje y era el segundo sicario en caso de que el primer intento fallara. Güey. ¿Ves? Tenían toda una logística. El Ronco fue capturado el 4 de enero de 1985. Inicialmente el juez 45 penal del circuito lo condenó a 21 años de prisión, pero el Tribunal Superior de Bogotá le rebajó la pena a 16 años y recuperó su libertad en marzo de 1994. Para entorpecer la investigación, fueron asesinadas varias personas que estaban al frente del caso, como el juez Tulio Manuel Castro Gil, a quien sicarios lo interceptaron llegando a su casa la noche del 23 de julio de 1984. Después de esto, como les platiqué en el episodio pasado, que en serio, si no lo han escuchado, vayan ahorita, aquí los vamos a esperar. Bueno, inicia el reinado del terror con los extraditables que estaban tratando de negociar que la extradición no se aceptara en Colombia, pero después del asesinato de Lara Bonilla, el entonces presidente Belisario Betancur anuncia que va a dar plena facultad del tratado de extradición y empiezan a atrapar o pactar con algunos de los cabecillas de las organizaciones a quienes extraditaron a Estados Unidos.
Mientras todo esto sucedía, se había tomado el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, en donde asesinaron a 12 magistrados, 6 policías y un oficial del ejército. Pablo Escobar estaba en todos los anuncios como el más buscado. Les voy a dejar algunos links en donde dicen: Pablo Escobar, denuncie usted a todos los criminales y narcotraficantes. Y salía su foto así como el más buscado. Ahí es donde empiezan a darse cuenta, o sea, ya sabían, pero es más obvio que el ejército y la policía le daban información porque hacen muchas redadas en donde casi lo atrapan todas las veces, pero de alguna manera u otra huía antes de que llegaran al lugar por él. Uh-huh. Entonces, el episodio pasado les comenté que se supone que después Virginia Vallejo dice que Pablo Escobar no tuvo nada que ver con la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, Popeye, que era su mano derecha, dice sí, él lo financió. Sí, fui. Pero no lo financió porque quisiera matar a la gente, lo financió porque lo que Escobar quería era que todos los papeles en donde estaba la evidencia de que ellos tenían conexión con el narcotráfico o de que eran narcotraficantes estaban en el Palacio de Justicia, y lo que querían era que se quemaran todos los documentos para que no tuvieran como un soporte que dijera que sí eran ellos. Uh-huh. En octubre de 1986 mataron al coronel de la policía antinarcóticos Jaime Ramírez Gómez. El 17 de diciembre de 1986 matan a Guillermo Cano, director del diario El Espectador. En enero de 1987, sicarios de Escobar perpetraron un atentado terrorista en Budapest, Hungría, contra Parejo González, exministro de Justicia y por entonces embajador de Colombia en Hungría. Se cree que Escobar fue quien provocó la captura y la extradición a Estados Unidos de Leder el 4 de febrero de 1987. Escobar y el resto de la cúpula, teniendo conciencia del peligro de la extradición presentaba sus intereses y bien decididos a combatirla, reforzaron su aparato militar y económico. Militar, ¿estás de acuerdo que cuando lees este tipo de cosas es como, o sea, no se refieren 100% a tenían a los militares, pero sí. Ajá. ¿Me explico? O sea, sí tenían más hombres armados que su aparato militar, pero obviamente empezaron a pagar más para tener más protección desde adentro. Apenas te iba a decir, ¿no te recuerda el 2009 acá en Tijuana? Of course, yes. Se dieron la tarea de recaudar entre todos los narcotraficantes cuantiosos recursos, incluso entre los que no eran parte de su grupo, para poder financiar el previsible escalamiento de violencia. O sea, se empezaron a preparar comprando armas. No. O sea, ya habían hecho varios atentados. No, pero por eso te digo, o sea, si ya habían hecho un papaye y estaban preparándose, güey. Por la magnitud de lo que iba a pasar. La ambición de Escobar por dominar la situación motivó a una primera purga dentro de la organización, entre ellos Pablo Correa Arroyave y el secuestro de varios traficantes del Valle. Todo eso a través de un fallido intercambio de favores entre Escobar y Gilberto Rodríguez. Tras la negativa de Rodríguez de entregar a Piña, uno de sus hombres, Escobar ordena el secuestro de Piña y su asesinato a manos del Negro Pavón, uno de sus lugartenientes. Dicho asesinato y el temor de los hermanos Rodríguez Orejuela, de Elmer Pacho Herrera, Pacho era mexicano, y de José Santa Cruz Londoño de ser las próximas víctimas, motivó la ruptura entre ambos carteles. La captura de noviembre de 1987 de Jorge Luis Ochoa en Buga fue vista como producto de una delación de los traficantes de Cali. La posible extradición de Escobar reactivó la ofensiva en contra del Estado. Pocos días después, el político y candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Gómez Martínez, se salvó de un intento de secuestro reivindicado por los extraditables. Y si bien Ochoa fue liberado impunemente, amparado en el derecho de habeas corpus un mes después, la confrontación no se detuvo. En los primeros días de enero de 1987, el gobierno, ya súper humillado públicamente, dio órdenes de extradición contra los principales miembros de la organización. En esos días, sicarios de Escobar perpetraron un atentado terrorista contra Pacho Herrera, quien solo salió herido. Y aquí sí, güey. Ya nos habíamos ido para atrás, empedrados, sin frenos. Exactamente. Pero cuando mandan el atentado contra Pacho Herrera y Pacho Herrera no se muere, manda dinamitar el edificio Mónaco. O sea, hasta ese momento no habían explotado edificios. O sea, Pacho Herrera manda volar
El edificio donde vivía Escobar con su familia. Wow. El edificio Mónaco. Eso es súper famoso. Y ahí fue donde muy probablemente cualquier persona que haya escuchado de Escobar sabe que terminó de tronar su cerebro. Le terminó de tronar la tacha. Porque hasta ese momento nadie había intentado hacer nada contra su familia, güey. Las familias se suponían sagradas. Y entonces empieza la guerra ya súper declarada entre los carteles, güey. Ya no nada más Escobar iba contra el Estado, contra el gobierno, contra el país. Ahora también contra los carteles. Cuando explotan la propiedad, se descubre que era el sitio donde vivía Escobar y ahí es donde se encuentran con una colección de autos de lujo, más de 40 carros, güey. Imagínate, el edificio completo era de él. Y entonces Escobar y su familia tienen que empezar a huir nuevamente porque ya no se sienten seguros. Y hasta ese punto su esposa y sus hijos no tenían realmente pues ningún miedo. El que huía siempre era él porque ellos pues son civiles inocentes, se supone. Y eran sagrados, ¿no? Exactamente, pero entonces ahí, o sea, ya es como, pues, ahora también los tengo que andar cuidando a ellos. Y empiezan a buscar en dónde estaba, porque para ese entonces, muchas de sus caletas, como les dicen allá los escondites, ya las había encontrado el gobierno. Entonces le empieza a costar más trabajo moverse, porque aparte ya lleva a su familia. Uh-huh. Se intensifica la sangrienta guerra de sicarios entre ambos carteles, el de Cali y el de Medellín, y estallan varias bombas en las farmacias de cadena de drogas La Rebaja, propiedad de los Rodríguez Orejuela. El 16 de enero del 88, sicarios de Escobar secuestran a Andrés Pastrana, candidato a la alcaldía de Bogotá y más tarde presidente de la República, y lo mantienen varios días oculto en una finca cerca de Río Negro. El 25 de enero del 88, secuestran a Carlos Mauro Hoyos, procurador general de la Nación, güey, jefe de todos los fiscales. En el momento que se dirigía al aeropuerto de Río Negro. Ese mismo día, la policía de Río Negro liberó a Pastrana, o sea, encuentran dónde lo tienen secuestrado y lo liberan. Y como represalia, Popeye mata a balazos a Carlos Hoyos, que llevaba 10 horas secuestrado. El plan era mantener a los dos secuestrados en un mismo sitio y se supone que iban a negociar y luego los iban a soltar. En marzo de 1988, varios cientos de uniformados cayeron sobre la finca El Bizcocho, propiedad de Escobar, pero este fue avisado a último momento y se escapó. Qué raro. ¿Sabes qué? Una vez hice ese chiste cuando estaba acá en el 2009, todo el despapalle. Uh-huh. No lo pueden encontrar, no porque no sepan dónde está, pero porque si lo encuentran los va a matar. Ajá, entonces no lo podemos encontrar. ¿Pero por qué no? Porque no podemos ir por él, nos va a matar. Exactamente. A partir de julio de 1988, el secretario general de la presidencia, Germán Montoya, había entrado en conversaciones con los líderes de los extraditables, otra vez. Subsecuentes declaraciones del gobierno fueron interpretadas por los narcotraficantes como una invitación al diálogo, por lo que el 15 de septiembre siguiente, estos responden con una carta a la administración e hicieron llegar a Montoya un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Sin embargo, ante la intransigencia de los Estados Unidos, renuente a la posibilidad de dialogar con los narcos, las conversaciones se fueron haciendo más largas y el asunto quedó en nada. Y entonces aparece Valdemar Franklin, a quien describen como un hombre, un oficial incorruptible. En el especial de Netflix llamado La cuenta regresiva a la muerte de Pablo Escobar, su hijo declara que el hombre los detiene a él junto a su madre y a su hermana y dice, o sea, entre otras cosas, no lo voy a decir literal lo que él está diciendo, pero les voy a dejar la foto para que sepan cuál es el especial. Y dice: mi hermana estaba recién nacida, yo tenía 7 años, nos detienen a mí, a mi madre y a mi hermana, como si hubiéramos sido nosotros los bandidos, y nos tienen ahí, y a mi hermana estaba recién nacida y no le querían dar de comer. Eso no le gustó mucho a Pablo. Ajá. Pero, ¿sabes? Lo dice así como que nosotros no teníamos nada que ver. O sea... Pues sí, no. Porque ellos físicamente no eran ni autor intelectual ni material de ningún tipo de crimen. Pero ahí andas. O sea, eres parte de la familia. Sí, ajá. Y a lo mejor el niño y la niña no. Pero la esposa, o sea... Pues obvio sabe. Exactamente. Entonces, bueno, dice que esto hace que su papá acá pierda la cabeza y entonces hay muchos más atentados. La furia de Pablo Escobar no se hace esperar y entonces con la misma facilidad que nosotros tiramos un papel a la basura, Escobar manda poner una bomba para Valdemar. Sin embargo,
El chico al que le habían pagado por hacer el trabajo se equivoca y explota el carro de Antonio Roldán Betancourt, el gobernador de Antioquia, que era súper amigo de Pablo Escobar. Y lo matan junto con 5 de sus acompañantes. El 28 de julio de 1989, sicarios de Escobar asesinan a la jueza María Elena Díaz, sustituta de Espinosa, y a sus 2 escoltas. O sea, no dejaban a nadie. No la atiné, pero entonces al que sigue. Exactamente. Ante una ola de asesinatos que no se detenía, el pueblo entero vivía presa del pánico. Escobar no solo asesinaba a policías y contrarios, no tenía la más mínima pena de que los afectados secundarios fueran todas esas víctimas que solo murieron por estar en el lugar equivocado en su natal Colombia. Daño colateral por completo. Exacto. Y es que eso alimenta mucho esta como ilusión de poder, como el, a pesar de todo lo que estoy causando, mira. Oh, no, sigo. Ahorita te voy a dar unas palabras así, literal, lo que él está diciendo. Y digo literal porque es una conversación grabada y te vas a quedar así de... Estaba loco, güey. Sí. El 18 de agosto de 1989, Colombia es testigo del magnicidio del entonces candidato a presidente Luis Carlos Galán. El asesinato se lleva a cabo después de por lo menos 2 intentos fallidos de asesinar al candidato. Uno el día 5 de agosto, cuando estaban preparando un cohete en un terreno baldío aledaño a una universidad en donde se iba a presentar a dar un discurso. Ahí, una mujer llamó a la policía y dijo que vio a 3 hombres de actitud sospechosa. 2 alcanzaron a huir y el que no pudo irse fue detenido por la policía. Y escucha esto. Cuando vio que estaban cerca de detenerlo, se puso a orinar en la calle. Pues... Y ahí dijo que él era un indigente y que había visto a 3 hombres dejar unas armas. La policía lo detuvo, lo interrogaron y cuando dice, no, es que yo soy un indigente, o sea, realmente yo vi los 3 hombres, ahí están las armas que dejaron. La policía dice, ok, nos ayudó. Y lo dejan ir. Después, en la Universidad de Antioquia, 3 sospechosos con un lanzamisiles, güey, tenían la tarea de asesinar a Galán. Y nuevamente una mujer dio aviso a las autoridades, por lo que tuvieron que huir. En el fallido atentado se destacó el oficial de policía Valdemar Franklin Quintero, quien inmediatamente llevó a Galán de vuelta al aeropuerto Olaya Herrera. Quintero sería asesinado por orden de Escobar el mismo día que Galán, el 18 de agosto. Su atentado y muerte iban a ser programadas días después en Ibagué, donde promocionaría su campaña presidencial. El 18 de agosto, como ya lo mencioné, Colombia sufre uno de los peores días contra la democracia. El coronel Valdemar Franklin Quintero fue asesinado a traición, ya que no acostumbraba a llevar escolta. Eso fue alrededor de entre las 6 y las 6:15 de la mañana. No llevaba escolta porque decía que, al igual que el asesinado Guillermo Cano, no quería arriesgar la vida de otros para que protegieran la suya. Galán envió su solidaridad a la familia, reconociendo su labor contra el cartel de Medellín, sin saber que él mismo sería una de las próximas víctimas. Más tarde, el magistrado Carlos Valencia García fue asesinado después de firmar un fallo contra Pablo Escobar y otros miembros del cartel de Medellín por los asesinatos de Jaime Pardo Leal y Guillermo Cano. En una serie de eventos de dudosa honestidad, la gente que nos escucha aquí en México se va a dar cuenta, van a decir, no, o sea, estoy escuchando algo que nosotros vivimos aquí. Sí. En una serie de eventos de dudosa honestidad, ese mismo día, el director del DAS, que era el Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Maza Márquez, ordena el reemplazo de Víctor Julio Cruz por el coronel Jacobo Alfonso Torregrosa como jefe de seguridad de Galán. Es decir, ese mismo día cambiaron a su jefe de seguridad. Maza argumenta este cambio que fue a petición del mismo Galán, afirmando que Cruz no era serio en su trabajo, además de ser chismoso, algo que ha negado y desmentido la familia Galán, que argumenta que Galán se sorprendió por el cambio de guardia. Torregrosa, apenas un policía con un currículum lleno de amonestaciones y dudosas referencias, y vigilante del edificio del DAS, contratado poco tiempo atrás, pero sin ninguna experiencia en protección, aún así fue escogido como jefe de seguridad de Galán,
y por lo tanto debilitó el esquema de seguridad organizado por Cruz, que hasta entonces lo tenía ileso. Y voy a hacer una comparación porque cuando aquí en el 94 matan a Colosio, pasa exactamente lo mismo. Cambian a su jefe de seguridad el día que... El puro día del asesinato. En la peor colonia. Exactamente. Entonces, lo vi y dije, no inventes, ¿no? O sea... Pero es como la técnica, ¿no? De si no puedes con el enemigo, confúndelo, haz ahí un cambio y pues, ¿qué le hace? Exactamente. Al mediodía, Galán almorzó con Diego Uribe Vargas y Yolanda Pulencio, quienes organizaron la manifestación política en Soacha. Durante la tarde sostuvo una última reunión con su secretario privado, Juan Lozano Ramírez, quien organizaba sus próximas giras políticas que se realizarían en Villeta y posteriormente en Ibagué. Al momento de partir se despide de su secretaria Lucy Páez. Llegada la noche, Carlos Fernando, su hijo menor, en aquel entonces con 12 años, se ofreció a llevarle 2 chalecos antibalas. Aunque no era costumbre del candidato, Galán se puso uno, el cual era corto y no protegía todo el abdomen, mientras que Torregrosa se colocó el otro chaleco que aparentemente era más seguro que el que llevaba Galán. O sea, se supone que Galán iba a llevar un chaleco así como pues en el pecho y el otro era para la cabeza cuando andas como en los tumultos que hay mucha gente, porque obviamente en este punto sabían que estaban en medio de la delincuencia y que obviamente lo querían matar. Entonces se supone que su seguridad debería estar mucho más estricta, güey. Bueno, el tipo Torregrosa, que es el nuevo, que no saben de dónde o por qué lo ponen ahí, se pone ese chaleco antibalas. Galán se despide de su esposa Gloria Pachón, quien poco antes de salir le había recomendado a su esposo no subirse a ningún vehículo descubierto. O sea, ya vivían con miedo, güey. Sí. Y aquí viene otra cosa que es muy rara. Habitualmente el cuerpo de escoltas o su equipo de escoltas de Galán era de 8 hombres, pero Torregrosa envió a 2 de ellos a Villeta, debilitando así la protección de Galán, mientras 4 horas antes del evento se construyó una tarima al pie del estrado de la plaza de Soacha. Esto facilitó que los asesinos se escondieran debajo de ella. O sea, lo de la tarima fue de que... De última hora. Sacado de la manga. Exactamente. El precandidato llegó al municipio a las 8:30 de la noche. Llegó primero en un automóvil blindado y al llegar al municipio abordó la parte trasera de una camioneta de estacas. Lo que le dijo su esposa que no hiciera, eso hizo. A ese vehículo subió su escolta y al menos 2 sicarios con pancartas al revés. O sea, ya en ese momento él ya traía la muerte encima. Ya iban los 2 hombres con él en el carro. Y de alguna manera estás describiendo casi lo mismo con Colosio. O sea, todo estaba mal, todo estaba raro. Nadie tenía ganas de que estuviera ahí. Todo estaba mal acomodado y de todas maneras se metió este señor. De todas maneras se subió al carro y ahí vas. Exacto. Pero pues es que... Pues estás en su trabajo, exactamente. Yo sé, pero es mucho el amor y la fe que le tienen a la gente. Es no nada más la fe que le tienen a la gente, güey. Desde mi punto de vista, son las ganas de verdad que tienen de cambiar el país. O sea, es tan en serio se toman su necesidad de mejorar algo en su país que arriesgan su vida. Pues sí. En la plaza de Soacha no hubo control ni requisas a la multitud de personas que llenaban la plaza y apenas hubo pocos policías, pese que a Torregrosa había organizado un anillo de seguridad incluyendo requisas a los asistentes. Y eso es lo que dicen, obviamente. No sabemos si es cierto. Porque todo eso de que había puesto el anillo de seguridad es desmentido por Lozano. Además, la policía de la plaza sería acompañada de un grupo contraguerrilla y francotiradores que debido a la arquitectura de la plaza apenas se pudo colocar un francotirador en el campanario de la iglesia de la plaza. O sea, no había más gente cuidándolo, güey. Igualmente, la plaza carecía de iluminación y bebía polvo levantado por motociclistas. O sea, todo mal. Al bajarse del vehículo, Galán quedó en medio de la multitud saludando a la gente, quedando Torregrosa atrás. Y luego Galán se dispuso a subir a la bendita tarima donde daría su discurso, estando acompañado del concejal Julio César Peñalosa Sánchez y 2 escoltas, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo. Encima de la tarima, Galán saludaba a la multitud levantando los brazos, traía el chaleco y cuando levantaba los brazos,
se le levantaba el chaleco. Entonces quedaba más descubierto del pecho. A las 8:45 de la noche, los sicarios Henry de Jesús Pérez y Jaime Eduardo Rueda Rocha, tras pasar por debajo de la tarima de madera, se ubicaron rápidamente de manera casi diagonal, por donde ambos sicarios dispararon una subametralladora Mini Atlanta calibre 9 milímetros y una Ingram MP5 contra el candidato, con 5 balas de las cuales 2 impactaron contra el chaleco, 2 debajo de él, impactando una cámara, y una impactando principalmente contra la aorta abdominal, lo que casi de inmediato le produjo un paro cardiorrespiratorio. A su vez, caía muerto el concejal Peñalosa Sánchez. Los guardaespaldas, Santiago Cuervo empuja a Galán intentando salvarlo. Esos 2 guardaespaldas, los que estaban con él en la tarima, eran sus guardaespaldas de toda la trayectoria. Ajá, entonces, o sea, ellos realmente vieron todo esto y intentan salvarlo, siendo también mortalmente herido por las balas Santiago Cuervo, pero aún así, junto a su compañero, Angulo, también herido, logra bajar a Galán de la tarima y llevarlo al automóvil blindado de César Gaviria, que sirvió de ambulancia improvisada. O sea, el hombre ya iba herido de muerte y aún así hizo su trabajo, lo bajó y lo metió al carro para que se lo llevaran al hospital. La ambulancia huía mientras la multitud y los sicarios corrían para todas partes, incluido José Eber Rueda Silva, medio hermano de Rueda Rocha, y quien junto con los otros sicarios cubrían el asesinato con pancartas, tapando la vista de los guardaespaldas. También emprendían la fuga a Melgar. Por la falta de previsión, además de temer de que quisieran dar el tiro de muerte al candidato en el hospital de Soacha, Galán es llevado con vida y consciente de urgencia al hospital de Boza, que estaba un poco más lejano, y aún con el difícil tráfico nocturno, que si bien no pudieron salvarlo al carecer de los equipos necesarios, se ordenó que trasladaran a Galán a la clínica San Rafael, pero fue llevado al hospital de Kennedy. O sea, todo mal, güey, pese a que lo iban a llevar a otra clínica que se llamaba Santa Rosa de Cajanal. En el hospital de Kennedy, en Bogotá, a media hora del municipio, Galán murió a pesar de los esfuerzos médicos, recibiendo su familia la noticia tras haber llegado minutos antes. En el hospital de Boza son atendidos Angulo y Cuervo, quien fallece días después por las heridas mortales, y Angulo logra recuperarse. Ahí se les murió la esperanza a todo Colombia. Y, güey, viendo los videos, ves a los hijos de estos hombres, de Lara Bonilla y de Galán, y te das cuenta que, pues, eran unos niños. Uno tenía 7 años, el de Lara Bonilla tenía 7 años cuando matan a su papá. Y él dice, yo preguntaba, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y todos me decían, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. O sea, ya casi lo vas a ver. Y dice que llegan a un lugar y él empieza a ver mucha gente. Y entonces él sigue preguntando, es que me dijeron que iba a poder ver a mi papá. Y un primo de él lo levanta, güey, y ve a su papá en la caja. O sea, ya en el velorio. Y el muchacho, o sea, pues ya es un hombre, ahorita es un señor ya grande. Y dice, pues ahí empezó mi lloradera porque yo no sabía que mi papá se había muerto. Nadie le dijo hasta que ya lo fue a ver en la caja, güey. O sea, ya estaba su papá en el féretro. Y entonces, en otra entrevista está el hijo de Galán, Juan Manuel Galán, y dice que su mamá, cuando llegan al hospital y les dicen que su papá está ahí, que pasen a verlo, ya sabían que su papá ya se había muerto. Y él dice, mi mamá y mis hermanos pasaron y yo no era capaz de ver hacia mi papá. No lo vuelve a ver con vida. No manches. Imagínate en la cabeza de Pablo Escobar, güey. Estaba a aterrorizar a todo el mundo de manera que cuando... O sea, yo no puedo creer, güey. Yo los veo a ellos y dices... Eran miles de personas, güey. Fueron miles de niños que se quedaron sin sus papás, que se murieron, madres sin hijos, niños que también murieron porque estaban o trabajando para el narco o porque estaban en las calles, güey. Les valía madre, pues. O sea... Cuando ves al hijo de Escobar haciendo las declaraciones de que no, pues mi papá, y tratas de verlo como pues sí, pero también pues cuando nos quisieron matar, le dieron todo lo que mi papá necesitaba para empezar a matar. No, güey, o sea, no se trata de eso. Y luego ves a los otros hijos de las demás personas y dices, son hombres que han seguido luchando por hacer algo por el país, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo no sé... si todas las personas tuviéramos el estómago o el valor o la valentía o el coraje para poder hacer algo así, ¿sabes? Para poder seguir luchando en un país que estaba
bien corrupto, güey, que les mató a su papá, que no los defendieron, que los asesinos de estos hombres purgaron unas condenas ridículas, güey, los dejaron salir, ya están haciendo su vida otra vez, esa gente que mató a sus papás, ¿sabes? Entonces para mí es algo bien increíble. Y en la cabeza de Pablo Escobar estaba aterrorizar a todo el mundo, de manera que cuando él dijera, ¿me perdonas o sigue matando gente?, no les quedará más que la opción de decirle, está bien, te perdonamos todo, pero ya por favor detente. Ya párale. Para mí eso es terrorismo en su más pura expresión. Y sí, o sea, narcoterrorismo, porque él es un narcotraficante, sí. Pero es terrorismo, es te voy a obligar con violencia, aterrorizándote, con asesinatos, a que hagas lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo. Y te voy a leer lo que te dije ahorita al principio. Es una llamada telefónica que está haciendo, creo que es con Popeye. Y dice, las benditas llamadas que... Exactamente, que están interceptadas. Si nos dedicamos a darles a los políticos, a quemarles las casas y a hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar a dialogar a la paz. Y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Pero hay que luchar, hermano, y hay que poner todo el corazón para esto. Y si nos vamos a morir todos, nos morimos todos. Hay que poner el corazón en matar un chingo de gente para que nos llamen a la paz. Hay que poner el corazón, güey. Sí, muy berraco. O sea, como consecuencia del asesinato de Galán, los diálogos se interrumpieron del todo y el presidente declaró la guerra al narcotráfico de la misma manera que lo había hecho Betancourt 5 años atrás. Con el decreto 1830 del 19 de agosto de 1989, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Con el decreto 1863, autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se suponía, presumía o existían indicios de personas u objetos relacionados con algún delito. Registrar es como hacer... ¿Como cateos? Como cateos. Ajá, exactamente. Con el decreto 1856 ordenó la confiscación de todos los bienes muebles e inmuebles de los narcotraficantes y con el decreto 1859 autorizó la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo que excedía las normas constitucionales de personas de las que se tuvieran graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Es decir, ahí se les dejó ir con todo, les empezaron a quitar sus cosas. Eso no se hacía antes. No. O sea, ya habían entrado a la hacienda Nápoles y se las regresaron. Pues sí, porque era como pues aquí estás, ya te encontré, estás detenido, pero ¿y qué sigue? Exactamente, y les regresaban sus bienes. Pues bueno, gracias y con permiso. Exactamente. Además se dispuso de la creación del grupo Elite con 500 hombres esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas y lo puso al mando del coronel Hugo Martínez Poveda. En los días posteriores, el ejército y la policía llevaron a cabo más de 450 allanamientos o cateos en todo el territorio nacional y detuvieron a cerca de 13,000 personas, güey, acusadas de estar vinculadas al narcotráfico. 13,000. ¿Dónde guardas 13,000 personas? ¿En un estadio? ¿Nariven? No creo, no sé. Pero bueno, fue en todo el territorio. Sí, o sea, pero de todas maneras, o sea, cárceles no había como en cada esquina. Exactamente. El 23 de agosto, los extraditables respondieron al gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo el reto de la guerra total. Jalo, ahí donde te tope, no manches. Imagínate el miedo, porque acuérdate que ya habían estado comprando sus bombitas, sus armas, lanzamisiles, what the fuck. Exactamente. Con 3,000 sicarios en armas, el asocio del paramilitarismo y el respaldo de una porción importante de la población bajo su dominio, o sea, la gente a la que le estaban pagando, a lo que se sumaba el músculo financiero que le daba el control de al menos un 90% del tráfico total de cocaína en todo el mundo. El cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos. No manches, o sea, quiero compararlo con algo de acá de México y creo que no ha habido. O sea, sí han matado. O sea, sí, lo único que en una supernada escala cuando detuvieron al hijo de aquel famoso narcotraficante y
a base de... A madraque limpio lo sacaron a golpes, a balazos y se hizo un despapalle. Y de todas maneras no era ni la tercera parte. No. O sea, esto está... O sea, imagínate cómo se sentían tan invencibles, güey, que pusieron una carta y dale, vamos a darnos. Ajá, jalo. Ajá. Un topón. Exactamente. Y aquí voy a hacer una pausa de esto y les voy a platicar un poquito, como les dije en un inicio, una de nuestros crónicos de Colombia nos hizo favor de platicarnos un poquito acerca de lo que de algo que pasó cuando ella estaba joven. Y se llama Masacre en Medellín. La noche del 23 de junio de 1990, el mismo día que Colombia fue eliminado del Mundial, y sabemos que Pablo Escobar amaba el fútbol, varios hombres armados ingresaron al bar Oporto en una zona exclusiva de la ciudad de Medellín. Y hay un chico que dice que lo siguiente que recuerda es que estaba rodeado de cadáveres y que él seguía vivo. En total, esa noche se metió el grupo delictivo de Escobar y mató a 23 muchachos, 23 chamacos. Que en el caso, ¿no? Que nomás andaban... No, los mataba para que la gente de dinero supiera. O sea, quería darle como un escarmiento al gobierno matando a gente de dinero. Y ella dice, no teníamos dinero, éramos una familia de ingreso medio normal. O sea, mis papás no ganaban mucho, eran amigos, eran chamacos de 17, 19 años que estaban en un bar y entraron y los mataron a todos. Quedaron 3 vivos y a este hombre, por ejemplo, le dieron 9 balazos, güey, y quedó vivo. Ninguna órgano vital, ninguna arteria. Exactamente, pero imagínate, o sea, salir de tu casa y que no supieras qué iba a pasar porque esta gente realmente estaba loca. Es una masacre como las que se ven ahorita de bien random y nomás porque no tengo nada que hacer y quiero mostrar algo. El terrorismo se convirtió en una verdadera pesadilla diaria. Se multiplicó y puso en jaque como nunca antes al gobierno. Entre septiembre y diciembre de 1989, más de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, en contra de edificios gubernamentales. Y dices tú, contra edificios. Sí, güey, pero en todos los edificios había gente. Exacto. En todos los edificios había civiles y aunque él dijera, no, son del gobierno, siguen siendo civiles, sigue siendo gente que trabaja para llevarles comida a sus hijos, o sea... Ahora en estos meses que me la viví en el palacio de aquí... Ajá, o sea... había miles de personas. El día que se estaba pagando el predial, neta, o sea, no me puse a contar, ¿no? Pero se estaba esperando una, ¿cómo se dice? Afluencia de 10,000 personas. Imagínate. No manches. Exactamente. Eran edificios gubernamentales, instalaciones bancarias, comerciales, de servicios y de infraestructura económica. En total, sumando todos los ataques sicariales, como les dicen ellos, los narcoterroristas fueron los responsables de 289 atentados terroristas en ese periodo de tiempo, con un saldo de 300 civiles asesinados y más de 1,500 heridos. Una masacre total. Les voy a poner links de videos. Hay cientos de videos. Les voy a poner algunos para que puedan ver. O sea, se ven desde los helicópteros, 5, 6 lugares donde está saliendo humo, donde hubo atentado. O sea, random. Al día era como de que, una bomba, otra bomba. Y la gente desangrándose en las banquetas, con vidrios incrustados en la cara porque explotaba y era, pues, si estabas en la calle y te tocaba, ¿qué más hacías? ¿Sabes a qué me está recordando? Digo, sin raspar muebles, ¿no? Irak. Ajá. Películas así como Black Hawk Down, que andan en el helicóptero y explosión. Así. Gente corriendo, gente herida, balazos por todos lados. Algo que honestamente... Digo, gracias a Dios, nosotros aquí nunca ha existido algo así de ese tamaño, digo, no. Nos tocó unos muy malos años, pero no a ese grado, o sea, no a todos los días
cientos de muertos, de heridos por gente como él. El 30 de agosto de 1989, una primera bomba hizo explosión en Medellín. El 2 de septiembre fueron casi destruidas las instalaciones del diario El Espectador, que en ese mismo día continuó su edición en horas de la tarde. El 11 de septiembre, sicarios de Escobar asesinaron el líder liberal Pedro Peláez González. El 21 de septiembre, los sicarios de Escobar dinamitaron 9 sedes políticas en Teusaquillo y el 26 de septiembre atacaron el Hotel Hilton en Cartagena. Pese a no poder detener las continuas explosiones, las autoridades no detuvieron ni bajaron su esfuerzo. Multiplicaron los allanamientos y capturaron a 2 grandes capos, Eduardo Martínez Romero y a Rafael El Mono Abello, para luego extraditarlos a Estados Unidos. O sea, era... ¿De dónde sacaban las ganas de seguir? Eso me tiene muy sorprendida. Pero ¿sabes qué? Es como se los dije al inicio del primer episodio. En todos estos casos, siempre hay una persona que dice, no, güey, no te voy a dejar. No te voy a dejar, no, eres el malo y no puedes ganar. O sea, eventualmente o te detengo yo o te detiene el que sigue, pero alguien tiene que hacer algo. Y básicamente eso que preguntaste tú era lo que Escobar quería. Era como, güey, te tienes que cansar. Sí. O sea, eventualmente me tienes que pedir paz para poder perdonarme todas las atrocidades que ya hice y que sigo haciendo. Pero era como, me quiero limpiar mientras me estoy embarrando. Exactamente. Más. Como represalia, el 16 de octubre de 1989, un carro bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga y mató a 4 periodistas. El 8 de noviembre del 89, sicarios de Escobar mataron al juez Héctor Jiménez Rodríguez y al periodista Jorge Enrique Pulido, quien ya había recibido amenazas, cuando se disponía a regresar a su programa después de la emisión dominical del noticiero Mundo Visión, recibiendo varios impactos de bala. También mataron a Luis Franco Madero, representante de la Cámara, y a finales de octubre asesinaron a 7 policías en Medellín, 5 de ellos en la explosión de un autobús frente al club de oficiales de la ciudad. El 23 de noviembre de 1989 se lanzó un operativo relámpago contra la hacienda El Oro en Cocorna, Antioquia, en la que se hallaba Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa. Escobar logró escapar, pero murieron 2 de sus hombres, uno de ellos su cuñado Fabio Henao. Y fueron detenidos 4 días después, el 27 de noviembre, sicarios de Escobar, e hicieron estallar el vuelo 203 de Avianca, con el fin de matar al entonces candidato César Gaviria Trujillo, sucesor de Galán, quien no había subido al avión por consejo de sus asesores. Y esta es la primera vez que explotan un chingado avión. Un avión. Uh-huh. O sea, por suerte el hombre al que querían matar no iba ahí, pero se murieron todos los demás civiles y probablemente la gente que ya haya escuchado de Pablo Escobar, pero si no han escuchado, es muy famosa esta parte porque al chico que le dan la bomba no sabe que lleva una bomba. Ah, sí. O sea, le dicen, vas a llevar este paquete y cuando bajes allá, alguien te va a recibir en el aeropuerto. Y él sabía que era para Pablo Escobar, él sabía que era del cartel, pero no sabía que iba a explotar la bomba. Él no sabía que iba a llegar a entregar el paquete. Uh-huh. No, es que, ¿quién tiene esos nervios de acero para subirse con una bomba? No. ¿No? O sea, nada más, pues, los suicidas, ¿no? Pero no, o sea, lo hubieran cachado. ¿Sabes? Exactamente. De los nervios. Era un chamaco. Era un niño, exactamente. De esta explosión hubo un saldo de 107 civiles asesinados. El 6 de diciembre de 1989, sicarios de Escobar colocaron un autobús bomba, ya no un carro, un autobús, frente al edificio del DAS. La policía secreta colombiana, tratando de asesinar a su director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien salió ileso a pesar de que el edificio quedó semidestruido. El autobús bomba destruyó también más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor y murieron 63 civiles y 500 quedaron heridos. ¿Estás hablando de unos números? Sí, impresionantes. Impresionantes. El 15 de diciembre de 1989, el gobierno de Barco logró matar al segundo cabecilla del cartel de Medellín y su líder militar, el mexicano Rodríguez Gacha. Fue localizado por un informante
en la costa norte del país, en donde se hallaba refugiándose de la persecución de las autoridades. Responsable de más de 2,000 homicidios y reivindicando el ataque al edificio del DAS, fue asesinado tras una dura persecución entre los municipios de Tolú y Coveñas en el departamento de Sucre, junto a su hijo Freddy Rodríguez Celades. Su principal lugarteniente, Gilberto Rendón Hurtado, y 4 sicarios de su cuerpo de seguridad más también fueron eliminados. Al mexicano se le atribuían la mayor parte de los atentados terroristas de los últimos meses. Los extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo. Güey, a estas alturas, la verdad, qué coraje. Vamos a dialogar. ¿Ya tienes suficiente o le seguimos? De diálogo y negociación con el Estado. Queriendo presionar con el secuestro del hijo del secretario de Presidencia, Álvaro Diego Montoya, y de los parientes del presidente de la República. Surge entonces una propuesta del expresidente López Michelsen, respaldada por los también expresidentes Julio César Turbay y Misael Pastrana, por el cardenal Mario Rebollo Bravo y por el presidente de la UP, Diego Montaña Cuellar, consistente en la formación de una comisión de notables para negociar con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, estos responden a dicha propuesta presentándose en comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial y expresaron una verdadera voluntad de negociación. Aspirantes legítimos al perdón judicial. Legítimamente estaban aspirando el perdón. Inmediatamente después liberaron a los secuestrados. Entregaron un autobús con 1 tonelada de dinamita y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de la droga en el Choco. Como contraparte, los narcos esperaban del gobierno la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de los procedimientos legales que permitieran su rendición. O sea, vamos a negociar, sí, para que veas nuestra buena fe, te vamos a entregar 1 tonelada de dinamita que tenemos ahí para no matar más gente y te vamos a dar un laboratorio. ¿Qué te parece? ¿Nos estamos portando bien? ¿Ya nos puedes perdonar? Malditos. Sí, es una mentada de madre. Es un descaro. Sin embargo, esto nunca sucedió y el intento de diálogo y negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo. Efectivamente, engañados por el gobierno y frente a una fuerte ofensiva militar, en Envigado, declarado zona de operaciones militares por la 4ª Brigada al mando del general Harold Bedoya, los extraditables pusieron fin a la tregua el día 30 de marzo, poniendo precio a la cabeza de cada policía muerto. O sea, aparte, ahora, si matas a un policía, te vamos a pagar más. Es lo que te iba a decir, es cuando empezó, mate un policía, gánese... ¿Cómo era? Traía un eslogan. Mate un policía y algo, no me acuerdo. Medellín y su área metropolitana se vieron envueltos en una verdadera guerra urbana. Tras las primeras ejecuciones de uniformados y después del ataque contra un camión del grupo Elite ocurrido en un puente de Itagüí el 11 de abril. Este atentado, que dejó 20 muertos y 100 heridos, fue el primero de los 18 que sucedieron hasta finales de julio, con un saldo de 100 víctimas fatales y 450 heridos. El 12 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Madre, hicieron explosión en 2 centros comerciales en Bogotá y las bombas mataron a 21 personas. O sea, güey, sabían que iba a estar atestado de gente porque regalo para tu mamá y bombas. Sí, pues ahí mero. El mismo día, en Cali, otro acto terrorista cobró la vida de 9 civiles. A finales del mes, a la vez que un sicario se hacía volar frente a un hotel intercontinental de Medellín, acabando con 6 policías y 3 transeúntes, fue acribillado el senador Federico Estrada Vélez y su conductor. La violencia se recrudece y las víctimas fueron miles, en represalia por las muertes de 215 uniformados ejecutados entre abril y julio de 1990. Escuadrones de la muerte suben a todas las noches a las comunas y fusilan a decenas de hombres, varios de ellos menores de edad. Poco después de que el jefe militar de Escobar, Pinina, John Jairo Arias Tascón, fuera asesinado el 14 de junio, vino otra serie de acciones bélicas. 19 jóvenes de alta sociedad, que es lo que les estaba leyendo ahorita, que me platicó la chica que nos habló de Colombia, son masacrados en el bar Oporto y un carro bomba estalla frente a la estación de Libertadores de la policía, matando a 14 civiles. Finalmente, a finales de julio, después de un inmenso operativo en el Magdalena medio antioqueño, del que una vez más escapó Escobar, los extraditables decretaron una nueva tregua y se pusieron a la defensiva, en espera de las decisiones que pudieran tomar la administración entrante de Gaviria.
En todo caso, afirman que la imposibilidad de entregarse a la justicia mientras no se reestructuren los organismos de seguridad del Estado y no se crean los mecanismos legales apropiados para evitar su extradición. O sea, les vamos a seguir pegando hasta que hagan lo que nosotros queremos. Aparte de un proceso de paz inconcluso, el presidente César Gaviria heredó la guerra contra el narcotráfico, con la que su predecesor había pretendido reducir al cartel de Medellín y su red de sicarios. Aunque durante su campaña presidencial había demostrado el total respaldo a la ofensiva como las medidas tomadas por el primer mandatario, entre ellas la más temida por los narcoterroristas, que era la extradición por vía administrativa, una vez posicionado, dejó entrever que el elevado costo económico y humano de esta guerra merecía la búsqueda de una salida alternativa en la que el fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave. El 12 de agosto, en todo caso, en un golpe de mano, de suerte, como lo quieran llamar, hombres del grupo Elite asesinan a Gustavo Gaviria Rivero, primo y mano derecha de Pablo Escobar. Ya encontré lo que te decía. Le decían el plan pistola, porque le daban pistola y pagaban 700 pesos colombianos por cada policía. Pero era como, mate un policía, gánese un dinero, tenga su pistola. No manches. Aprovechando el respiro de la tregua unilateral indefinida anunciada en julio por los extraditables, el ministro de Justicia, Jaime Giraldo Ángel, diseñó la legislación de estado de sitio que aspiraba, en términos simplificados, a favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran por lo menos un delito, güey. Ay, no. O sea... Ojalá le pudieran ver la cara a Jacqueline. Confiesa un delito y te voy a dar en garantía que vas a ser juzgado aquí en el país, no te vamos a extraditar, te vamos a dar poquito tiempo y vas a estar en una ala de alta seguridad para que no te pase nada, pero entrégate. Pues es tipo lo que estaba buscando el patrón. Todos los extraditables, eso era lo que buscaban. Los primeros en acogerse a la oferta entre diciembre de 1990 y febrero de 1991 fueron los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, socios cercanos de Escobar, quien, receloso de las intenciones del gobierno que ya le había incumplido anteriormente, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas de renombre y de personajes influyentes en la vida nacional. Leti se está riendo de mí porque, en serio, no traigo lentes y si salen algunas equivocaciones mías van a ser las menos porque Rafa nos ayuda, pero realmente he leído todo como 3 veces porque no traigo lentes. Escobar ordena el secuestro a familiares de miembros del gobierno y a periodistas. De la larga lista de secuestrados, los más reconocidos fueron Francisco Santos Calderón, redactor jefe del diario El Tiempo; Maruja Pachón de Villamizar, periodista y directora general de Foschine, esposa del político y diplomático Alberto Villamizar; Beatriz Villamizar de Guerrero, hermana de Alberto Villamizar y asistente personal de Focine; Diana Turbay, directora del noticiero de televisión Krypton y de la revista Hoy por Hoy, hija del expresidente de la República Julio César Turbay, y quien murió en hechos confusos durante un intento de rescate de la policía; Marina Montoya de Pérez, hermana del exsecretario general de la presidencia Germán Montoya, y quien es ejecutada por sus captores como represalia por la muerte de sicarios y colaboradores del cartel a manos de la policía, en especial por la muerte de los hermanos Armando y Ricardo Prisco Lopera, líderes de los Priscos, que era un brazo armado del cartel; Álvaro Diego Montoya, hijo mayor del entonces secretario general de la presidencia Germán Montoya; Patricia Echeverrí y su hija Diana Echeverrí, parientes políticas del expresidente de la República Barco, presionando de ese modo al presidente saliente y electo para que fuera tratado como un delincuente político, haciéndose beneficiario de paso de los indultos reservados a los guerrilleros. Escobar además pretendía arrancarle al Ejecutivo un acuerdo hecho a su medida, obviamente, por eso también mandó a los otros narcotraficantes antes que él para calar si sí era cierto que iban a hacer lo que él quería. Y siguió presionando nuevamente por la vía armada, amenazando con ejecutar a todos los rehenes y con reiniciar su ofensiva terrorista. El 13 de diciembre de 1990, una bomba mató a 7 policías en Medellín y otros 7 más serían ultimados por sicarios en los primeros 3 días de enero, y con una nueva racha de atentados. Una decena de efectivos policiales fueron víctimas del sicariato. Una explosión en un autobús dejó 6 muertos y el 16 de febrero un bombazo gigante contra una patrulla del F2 en Medellín, frente a la Plaza de Toros de la ciudad, terminó con la vida de 22 civiles.
2 meses después, sicarios de Escobar mataron al exministro de Justicia, Enrique Lou Mutra, en Bogotá. El gobierno debió plegarse a las exigencias de Escobar, después de tantos miles y miles de muertos. Escobar liberó el resto de los secuestrados como gesto de buena fe. Pero los secuestró hasta que estuvo seguro de que la Asamblea Nacional Constituyente había votado y aprobado el 19 de junio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Escobar se entrega en compañía del padre Rafael García Herreros y Alberto Villamizar, mediadores en su rendición. Luego sería recluida en la famosa cárcel de la Catedral en Envigado. Y los que no se saben la historia, que yo creo todo el mundo se la sabe, la catedral es construida por Pablo Escobar, güey. Ey. Él hace su propia cárcel, dicta lo que quieren que haga, cancelan las extradiciones, me voy a entregar, pero quiero que me metas a esta cárcel, que yo voy a hacer. Wow. Desde ahí, pese a las promesas de no delinquir más, siguió obviamente controlando todo su negocio ilegal a través de otros 2 aliados que no se entregaron, Fernando el Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada y varios de sus sicarios. O sea, tuvo todo lo que quería, se construyó su propia cárcel, se fue... Que andaba de vacaciones mi compilla, ¿eh? Sí. O sea, tenía todo lo que quería, hasta le iba mejor ahí porque de menos ya no se tenía que andar moviendo, no se tenía que andar escondiendo. Tenía todas las mujeres, todo el dinero, todas las drogas, toda la comida. Comía súper bien. Pero se enfadó allá adentro. Pues sí, yo sé que se enfadó. Ya, o sea, estaba como nosotros Es en que cuarentena. Era un ave, no quiero un tanto. alma libre él era. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. El 20 de junio de 1991, el capo ingresó voluntariamente en prisión a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, para hacerlo, exigía al gobierno, entre otras cosas, aparte de todo, que fuera en una cárcel exclusiva con el argumento de que podría correr peligro de muerte si se iba a una correccional corriente, seguramente. Así el gobierno autorizó las obras del emplazamiento que se convertiría en la peor vergüenza del sistema penitenciario colombiano llamado La Catedral, como se los mencioné hace un minuto. Un recinto construido a la medida que se erigía en unos terrenos adquiridos por el mismo Escobar y que contaba con inmuebles, lujos para él y sus asociados. Además de una fuerte seguridad brindada por el ejército colombiano en su exterior. O sea, aparte les pidió, cuídenme, pero afuera, aquí adentro no los quiero. Tenía espacio aéreo restringido y las autoridades penitenciarias designadas por el Estado para custodiar su reclusión, que si bien la mayoría eran sicarios de Escobar con uniformes de guardia carcelaria. Güey, o sea, no tienen vergüenza. A casi un año de su encierro, a principios de julio de 1992, Escobar se había convertido en un extorsionista de alto rango. No deja de impresionarme cómo hasta este punto todo le salía. Pues, o sea, ¿qué opción? Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas sumas de dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando de sus más cercanos aliados, Galeano y Moncada, que eran los que estaban operando por él fuera de la cárcel, y pretextando que estos le ocultaban 20 millones, Escobar ordena la ejecución de ambos y los matan allá adentro. La posterior purga entre los más cercanos a ambos capos y entre sus familiares dejó unos 50 muertos. Y en los videos pueden observar cómo se encontraban carros en la calle, güey, con la gente adentro, las familias de ellos muertos en la cajuela de los carros. O sea, mandó matar a todo el mundo. El gobierno y la fiscalía, al conocer de los graves hechos y para evitar que Escobar siguiera delinquiendo desde su cómoda prisión, ordenó el traslado de Escobar a un nuevo penal, pero en condiciones oscuras que demostraron una vez más el poder de corrupción y el temor que generaba el peligroso narcotraficante. Luego de secuestrar al viceministro de Justicia Eduardo Mendoza y el director de prisiones del INPEC, el coronel Hernando Navas,
quienes anticiparon los movimientos del gobierno a Escobar, a la vez que se descubre que los soldados encargados de vigilar eran sobornados por el capo. O sea, estos dos hombres, Eduardo Mendoza y el coronel Hernando Navas, le avisan y los secuestra un rato ahí, en la cárcel, para poder escaparse. Los tenía como... Y los voy a guardar. Ajá. Me voy a ir. Ajá, y luego salen. Y luego ya... Exactamente. Siguen con su vida. El 21 de julio de 1992, Escobar, su hermano Roberto y sus hombres huyen de la prisión tras patear uno de los muros traseros de la edificación construido con yeso para este propósito. O sea, si te enfadas y quieres huir, vas a patear esa pared y por ahí te vas. Como aquel famoso túnel. Sí. Mira, ahí por la bañera, levanta este tile. Ajá, este es mágico. El capo y sus secuaces huyeron caminando, rodeando las montañas y aprovechando la neblina que cubría la zona y el apagón de la llamada Hora Gaviria. Güey. Hora Gaviria. La evasión del capo significó la más grande burla al gobierno de Gaviria ante la opinión pública y la justicia colombiana desprestigiada internacionalmente, porque pues para esto, cuando se entrega, hacen todo ya lo atrapamos, tenemos al capo más grande, estamos negociando, se va a entregar, está en la cárcel, aquí lo tenemos vigilado ya y pues se va a portar nada. Bien. Y luego, ya se nos escapó. Se me huyó. Se fue por dentro. Pateó una pared. Qué vergüenza. La cárcel era de él. Ni soy de allá, los hombres y me da eran pena. de allá. Me da la misma pena que lo del túnel. Ay. El gobierno, tocado en lo más profundo, creó el bloque de búsqueda, un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el Ejército y los cuerpos antidrogas de Estados Unidos para cazar a los prófugos y desmantelar de una vez por todas su imperio criminal. Y aquí sí, ya entró a Estados Unidos, ya no tuvieron para dónde hacerse. Ya no iba a haber vuelta para atrás. Cuando llega a Estados Unidos es como, quítate. Ajá. Estás muy menso, con permiso. Así es. Y digo, obviamente cada quien tiene sus intereses, ¿no? Pero... Obvio. Los líderes del cartel de Cali se encargaron de desencadenar nuevamente la guerra al activar un carro bomba en Medellín que atribuyeron a sus enemigos antioqueños. Es decir, el cartel de Cali pone un carro bomba y luego dicen, y fueron los de Medellín. No fui yo. Exactamente. Estos, ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y a un juez entre septiembre y octubre de 1992. Pero esta vez la situación había cambiado bruscamente para el cartel. La muerte de Galeano y Moncada generó una fractura al interior de la organización porque se supone que ellos dos no le habían estado robando. Y nada más que como Escobar ya estaba bien paranoico, ya creía que todo el mundo se lo quería fregar. Y entonces los manda a matar y es cuando, de hecho, Popeye en uno de los videos que hay, de los muchos videos que hizo antes de morir, platica, los matamos y para cubrir que los habíamos matado hicimos un asado gigante ahí en la cárcel y los dejamos quemándose ahí toda la noche y lo que no se pudo desbaratar, lo que no se quemó, los huesos y todos, pues los molimos y los tiramos. Entonces no quedó nada de ellos. Y primero dijeron, no es cierto, o sea, se fueron de aquí, salieron ellos y luego se dieron cuenta que no era cierto, no habían salido, nunca salieron, pues los mataron ahí adentro. Diego Murillo Bejarano, Don Berna, jefe de seguridad de los capos asesinados, y los hermanos Castaño se alinearon con los narcos del Valle en una amplia alianza contra Escobar que incluía oficiales corruptos del bloque de búsqueda y varios de sus antiguos socios. Es decir, perdió poder cuando los mató a ellos dos porque fue como traicionaste a tu propia gente. Sí, y, o sea, tú sabes, si ellos trabajaban para alguien más fue como... Pues no, güey, no te vamos a seguir ayudando porque mataste a nuestros jefes, básicamente. O sea, ya nos andas matando a nosotros también, ya. ¿Para qué? O sea, ¿para qué te ayudo? ¿Y qué me garantiza que no me va a pasar lo mismo si te vas a volver a ondear? Exactamente. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades, se asestaron durísimos golpes a las redes de El Patrón. El 28 de octubre, Tyson Brances Alexander Muñoz, uno de sus jefes militares más importantes, fue abatido en una operación especial. Pese al duro contraataque de los terroristas, las autoridades asesinaron hasta marzo de 1993 a 100 sicarios y 10 jefes militares del cartel, entre los que se encontraban el Chopo, Mario Castaño Molina, HH, Hernán Darío Henao y el Palomo, Johnny Edison Rivera.
todos hombres de confianza de Escobar. También fueron apresados 1,900 sospechosos de pertenecer a la organización. 1,900 personas, ¿de dónde sacaban tanta gente? Y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar. Esto, sumado a la derrota por bandas rivales de sus grupos gatilleros, en una guerra que dejó 300 muertos, terminó por debilitar decisivamente al grupo de Medellín, que en 8 meses perdió el 80% de su capacidad bélica. Como añadidura, el 30 de enero hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenominó Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, detrás de la que estaban los Castaño, que se dedicarían a matar a los testaferros, contadores, abogados y familiares del capo, como también a destruir sus propiedades y minar sus finanzas. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por las Fuerzas Armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia. Trató de negociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco en el Poder Ejecutivo. Si bien logró evadir el bloque de búsqueda durante 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, León Puerta Muñoz, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando de sicarios rasos, es decir, de muchachos jóvenes que realmente, o sea, nada más mataban, pero no tenían ningún vínculo verdadero. No tenían ninguna logística para defenderlo, tenían ningún tipo de entrenamiento como el que tuvieron todos los demás durante tantos años. Finalmente, la persecución por la situación de su esposa e hijos, refugiados en residencias de Tequendama bajo estricta vigilancia policial después de buscar fallidamente asilo en Estados Unidos y Alemania, fue utilizada como carnada por el gobierno para atraer a Escobar, quien hasta ese momento padecía problemas gástricos y presuntamente había anunciado formar un grupo armado denominado Antioquía Independiente. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar hasta que después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre de 1993, consiguió rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Previamente, unidades de la inteligencia de señales de la DIJIN habían localizado mediante tecnología francesa y británica adquirida por la Policía Nacional en 1991 y operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la Policía Colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orejuela, este dijo haber ayudado a la compra de dicha tecnología. Esa misma tarde, el 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa en donde se ocultaba. Una vez fuera localizado en el barrio Los Olivos, un barrio de clase media de la ciudad de Medellín. Al momento de ser descubierto en su escondite, lo cuidaba solamente un sicario, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, el cual murió abatido cuando se enfrentó con los agentes que ingresaron a la vivienda donde se ocultaba el capo. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas, pero murió durante la huida de un disparo al corazón. O al menos eso es lo que dicen, ya que de su muerte existen varias hipótesis. La primera es que se suicidó mediante un disparo debajo del oído, lo que se vio en la exhumación del cadáver. Es decir, sí es cierto que tenía un disparo abajo del oído, como si se hubiera apuntado con el revólver a la cabeza. Ajá, porque entró de abajo para arriba, ¿no? Exactamente. Y esta es la versión que su familia dice que es la verdad porque coincide con el lema que tenían los extraditables, que era: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Otra de las hipótesis es que le disparó un francotirador del grupo de los Pepes. Le disparó un oficial de la DIJIN que formaba parte del bloque de búsqueda. Le disparó un francotirador de la Delta Force. Le disparó el tiro de gracia el coronel Hugo Eliodoro Aguilar, quien lideró el grupo de asalto que entró a la casa. Le disparó Carlos Castaño Gil, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, según confesión de un paramilitar llamado Antonio Hernández, conocido por el alias John. Y otra fue que fue acribillado por un escuadrón del bloque de búsqueda, y esta escena se representa en un célebre cuadro de Botero y es la versión oficial. Pero como ya les dije, pues cuando lo exhuman sí tiene el disparo en la cabeza. La muerte de Escobar generó distintas reacciones. Su familia y sus protegidos lloraron su muerte y a su entierro asistieron miles y miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. Pero la prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes. Lo que no ha sucedido hasta la fecha, porque la verdad es que Colombia sigue siendo el principal proveedor
de coca. Hoy en día, guerrilleros paramilitares y grupos de delincuencia organizada, conocidos como BACRIM o bandas criminales, se disputan el negocio del narcotráfico. Aunque inmediatamente a su abatimiento, los carteles de Cali y Norte del Valle tuvieron control del narcotráfico hasta sus respectivas disoluciones. Entre los mitos de su muerte figura uno que dice que no murió, que contrató a un doble y que está escondido disfrutando su dinero. Ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y bueno, las teorías ya las acabo de dar, me adelanté. Perdón todos. Leti, tú estuviste haciendo la investigación de su perfil. Yo sé que de él te vas a dar vuelo porque realmente... ¿Hay de dónde? O sea, fue como... Se fue desenvolviendo esta personalidad de... Tal vez al inicio sí quiero ayudar a los pobres, pero obviamente necesito ganar algo, y luego entro a la política, y cuando en la política ve que no puede hacer lo que quiere hacer, realmente como que hay un desdoblamiento bien impresionante desde el punto 1 hasta cuando ya muere. O sea, está bien impresionante. Platícanos un poquito. Y sí. Bueno, de él, primero, su perfil: narcotraficante, terrorista, político, fundador y líder del cártel de Medellín. Su MO, variado. El perfil de las víctimas, variado. Porque a pesar de que en ciertos momentos sí estuvo escogiendo sus víctimas porque le podían dar una ventaja, de pronto también empezó a hacer matanzas random, ¿no? Sin discriminar. Como les decía en el episodio pasado, según un texto de la Facultad de Psicología de la Universidad López Vallejo en Colombia, que publicaron en el 2014, la personalidad de Pablo Escobar es descrita o identificada como con una inclinación a un perfil egocéntrico social. Es decir, él era como la parte de la sociedad me debe obedecer, me debe algo, me debe mi lugar. Soy yo contra la sociedad o la sociedad contra mí. Casi como un antisocial, casi como un sociópata, podríamos decir. Pero al mismo tiempo, bueno, no me quiero adelantar. Él estaba muy orientado hacia la ambición, la arrogancia y el exhibicionismo. Lo calificaban como una persona antisocial, o sea, con el trastorno antisocial de la personalidad. Ahorita se lo voy a recordar. Y según este texto, le encuentran factores exógenos que son del ambiente natural. Y para él serían la pobreza, la educación trunca y el estilo de vida en Colombia de guerrilla, de narcotráfico, que si bien no está permitido ni tolerado de ninguna manera, pues era casi la única forma de avanzar, digamos, en ese tiempo era algo normal, ¿no? Que se hiciera. Exacto. Y factores endógenos o somáticos, los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior, o sea, pues de adentro hacia afuera, ¿no? Y con él son la adicción a las drogas, porque sí consumía drogas, la adicción al poder. ¿Qué drogas consumía? Porque se supone que que él era de los que no puedes estar metiéndote lo que estamos produciendo. Él era de, you don't shit where you eat, o sea, no te consumes tu producción. Él fumaba marihuana y sí se metía coca. Ok. Y le gustaban los churros de marihuana con cocaína, los primos. Bueno, ok. Y tenía una adicción al poder, era exhibicionista, y ahorita les voy a platicar de eso. Y tenía muchas ansias de riqueza, entonces a él lo tenían cegado como un cóctel de diferentes estímulos, tanto otra vez internos como externos, o sea, desde la manera en donde donde él creció, la cultura que había en ese momento, todas las carencias que tuvo, tanto afectivas como, pues sobre todo económicas, todo eso lo impulsaron. Y digo, podemos decir económicas entre comillas, porque como lo vimos en el episodio anterior, realmente no eran pobres, o sea, no es como que sufrió, no tenía el mismo dinero que tenían sus demás familiares y a lo mejor eso lo tenía como traumado, pero no es que realmente hubiera sido pobre, y él de ahí se aprovechó para, yo soy pobre igual que ustedes y vengo desde abajo igual que ustedes, pero en realidad nunca fue así, pobre de no tenemos para comer. Pero él quería ser millonario, multimillonario, quería ser el hombre más rico del mundo, lo logró por un tiempo. Ajá. Y bueno, como ya les hemos platicado antes, los criterios diagnósticos generales para un trastorno de la personalidad
son patrones permanentes de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de todas las expectativas que hay de la cultura del sujeto. Aquí como que eso a mí me haría no se aparta. O sea, sí y no. Porque él creció en un momento en Colombia donde el narcotráfico estaba en su apogeo. Iba empezando, pero era muy fácil. Sí era fácil, pero él lo extrapoló. Exacto. O sea, fue como a la millonésima potencia. Entonces a mí como ese primer criterio para mí sería como lo pondría en tela de juicio, digamos, ¿no? Y el patrón debe ser persistente, inflexible y debe de ser amplio a diferentes gamas de situaciones personales y sociales. Eso diríamos, pues sí. El patrón debe provocar un malestar clínicamente significativo o un deterioro social. Pues sí, porque a pesar de que estaba rodeado de mucha gente, la mayoría estaba ahí por la lana o por el miedo. Exactamente. El patrón es estable y de larga duración y normalmente empieza en la adolescencia, pues podríamos decir que sí también. El patrón no es atribuible a una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental, pues no se sabe, porque no se le hicieron pruebas psicológicas tal cual, ni tampoco tomografías, ni ningún tipo de estudio. Entonces, pero no parece porque pues era muy exitoso en todos sus planes. Exactamente. Y no es debido a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga o medicamento. Y pues otra vez, a pesar de que él sí estaba consumiendo drogas, nuevamente, era muy exitoso en sus planes, tenía planes a futuro y tenía una logística con mucha lógica. Sí. Mucho sentido. O sea, estaba bien trazados sus planes. Eran malos, pero estaban súper bien trazados. Estaban muy bien hechos. Y bueno, el trastorno antisocial de la personalidad, ya lo hemos platicado, pero vamos a recordarlo porque lo amerita el patrón. Es denominado como psicopatía o sociopatía o trastorno disocial de la personalidad. Y la característica esencial es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o a principio de la adolescencia, como entre los 14 y 15, y persiste en la edad adulta. Y son sujetos continua y extremadamente irresponsables, típicamente de un estatus bajo socioeconómico. Irresponsables con ellos y con los demás. Y pues aunque no podríamos decir, aquí se está describiendo tal cual a Pablo Escobar, sí son muchos de la esencia de él. Sí, porque desde muy niño, o sea, se robaba los exámenes, los vendía, prestaba dinero y cobraba extra. O sea, sí eran cosas que desde muy niño hacía. Y la parte de irresponsabilidad, pues si lo desmenuzamos muy bien, estuvo cuidando mucho a su familia, cuidaba a su amante de muchos años, se cuidaba él también, cuidaba a los suyos, pero podríamos decir que era por conveniencia y no tanto por un sentido de responsabilidad familiar o social hacia ellos. Y bueno, los criterios deben de ser 3 o más de los siguientes: fracaso para adaptarse a las normas sociales, comportamiento legal, tener repetidos arrestos por delito, pues sí, 1. Deshonestidad, mentiras constantes, alias, estafas, también, 2. Impulsividad, incapacidad de planear. Aquí sí y no, entonces no se lo doy. Irritabilidad, agresividad, peleas o agresión física, sí se la vamos a dar, ya son 3. Despreocupación imprudente por su seguridad o por la de los demás y no cumplir obligaciones. Aquí también sí y no, porque era discriminada la manera en la que él cumplía o no con ciertas obligaciones. Le daba dinero a su mamá, le daba dinero a la esposa, le daba su mantenimiento, tenía a su amante, le daba de comer a sus hijos, le daba de comer a su gente, pero hacia afuera cuidaba a los pobres, entre comillas, porque también les daba droga y los impulsaba a que estuvieran cometiendo crímenes. Sí, porque los niños trabajaban para él, básicamente. Irresponsabilidad persistente, pues sí, o sea, en estricto sentido sí era una persona muy irresponsable. Y falta de remordimiento, justificación de sus actos, pues sí, 100%. A esos 2. Entonces, pues sí, digamos que aquí ya está cumpliendo con los 3 o más. Y el sujeto debe tener por lo menos 18 años. A él lo estamos analizando desde su adolescencia hasta la edad adulta, pero sobre todo en la edad adulta porque es cuando estuvo cometiendo todas las atrocidades que estuvo cometiendo. Y el trastorno disocial empieza en los 15 años. Otra vez, no sabemos, ¿no? Todo esto es un
revisando los textos que existen en la actualidad, comparándolos o revisando, comparando con las cosas que él estaba haciendo, pues sí suena como muy él, ¿no? Definitivamente. Y pues no puede ser un episodio maníaco y no es esquizoide. No sé, quizás sí. A lo mejor eso podría explicar de muchas maneras muchos de sus comportamientos. A lo mejor son rasgos nada más los que tenía. Pero de que esto suena muy a él, pues sí suena muy a él. Entonces, Pablo personifica al psicópata o al antisocial. Y lo más importante, que también lo platicamos a grosso modo en el episodio pasado, tenía, y yo diría tiene, una cultura detrás de él que nace con él y que sigue después de él, que lo estuvo apoyando y lo estuvo soportando, lo estuvo protegiendo. Y no digo soportando como de, ay, lo estoy aguantando, sino soportando todas sus ideas, su ideología, su estilo de vida, su trabajo, todos sus crímenes. Lo estuvieron ayudando, protegiendo, cuidando, solapando, o sea... Pero es una cultura otra vez que nació con él. Para los que no escucharon el pasado, que ya deberían de haberlo escuchado antes de seguir con el narcopopulismo nació con Pablo Escobar. Había narcotráfico, había terrorismo, había narcoterrorismo. Pero el narcopopulismo, que es que la gente te apoye, te cuide, te proteja, nació con él. Él Exacto. Fue el que sacó como estos rasgos también antisociales de las otras personas, los inspiró con mentiras y los enamoró. Exacto. Pablo Escobar era constantemente amable y educado. Era glorificado por el pueblo colombiano. Y esto de amable y educado, casi cualquier persona que convivió con él te podría decir eso de los suyos. Su mamá, su esposa, la amante, sus amigos, el Popeye que lo alabó hasta el día de su muerte. Y convencía a la gente de que su papel como narcotraficante no disminuía su capacidad de ser filántropo. En contraste con la violencia que había detrás de él y de todos sus actos, podríamos decir que sus emociones eran superficiales y que tenía la capacidad de activar un encanto a conveniencia y por placer. O sea, a él le gustaba tener a la gente encantada, a él le gustaba estar manejando. Le encantaba que lo adoraran, básicamente. Exacto, era muy calculador y metódico. Sus asesinatos, como lo platicó Jacqueline y como ya todos sabemos, a menudo fueron planeados y deliberados, pero todo era dependiendo del tipo de mensaje político que él quería enviar a sus enemigos y a otros cárteles, porque en sus enemigos no eran nada más los otros cárteles, era el gobierno, tanto de Colombia como de Estados Unidos. Y pues si de pasada podía, como si se intimidar a otros cárteles de otros países, pues qué mejor. Pero se sabe que tenía esos momentos de arrebato, como tú nos platicaste. Tuvo varios momentos en los que decía, explota lo que quieras en donde tú quieras, no me importa, nada más quiero crimen, violencia, aterrorizar a las personas. Entonces, esos son otros de los rasgos que podemos observar en él. Y eso ni siquiera necesitamos como vamos a hacer un diagnóstico tal cual, ¿no? Eso se puede ver en toda la información disponible que hay, en las entrevistas, en las diferentes grabaciones de numerosas pláticas por teléfono que tuvo con diferentes personas. Asesinar a gente a él no le movía la conciencia. Yo pensaría incluso que a lo mejor ni tenía conciencia. Probablemente no había como nada dentro de él que de alguna manera lo pudiera hacer sentir culpable o responsable de nada de lo que él estaba haciendo, porque para él era un negocio. O sea, otra vez, y un mensaje político que podía mandar. Convenció a grupos diferentes de personas en diferentes momentos a través de los años de asesinar a otros, cometer violencia extrema a su nombre a través de palabras y acciones. O sea, les daba cosas a cambio de cometer crímenes, como lo de la operación Pistola de mata a un policía y te damos 700 pesos. Son míseros 700 pesos, pero a lo mejor era gente que con eso iba a poder comer ese día o esa semana o darle a su familia. Y pues con su eslogan plata o plomo también, o sea, pues qué opciones te daba realmente. Entonces los que no estaban convencidos por convicción era por miedo, y al final pues él consiguió lo que quería, que era tener a miles de personas atrás de él haciendo cosas por él.
Y esto, como tú bien nos dijiste, empezó desde una edad muy, muy temprana, porque él descubrió que tenía la capacidad de mantener la calma, deliberar e incluso mantenerse alegre, mientras otras personas estaban asustadas o se desestabilizaban. Y esto es desde que estaba vendiendo los exámenes en la prepa. Sus compañeros se ponían nerviosos y él como si nada. De hecho, en una de las entrevistas, en una de las declaraciones que da Popeye, él dice, una vez íbamos caminando y a él ya lo estaban buscando y se detiene, ven a los policías y dice, yo me puse nervioso, le dije que no pasaba nada, que yo lo iba a defender y él me dice, camine como si no estuviera pasando nada. Pasaron los policías y él voltea y le dice, ¿estás nervioso? Dice, y yo tenía la boca seca y él como si nada. En un paseo en el parque. Como si nada hubiera pasado. Y bueno, como otra vez recapitulando, era una persona muy determinada, tenía metas a largo plazo que la mayoría, si no es que absolutamente todas, excepto vivir para siempre y disfrutar su dinero, las pudo cumplir. Una de ellas, otra vez, aparecer en la revista Forbes, tener riqueza, ser intocable, ser amado, ser admirado, todo eso lo tuvo por mucho tiempo. Y les voy a platicar un poco sobre un documento que leí, es una tesis de unos chicos colombianos que hacen una comparación de personalidad entre Pablo Escobar y el nuestro, el Chapo Guzmán, y nos platican de la amplia gama de rasgos de personalidad que se puede observar en los dos, las similitudes y las diferencias. No me voy a meter tanto con el Chapo porque no estamos hablando de él, pero ellos nos dicen que la sinergia que se puede observar entre los rasgos de personalidad, el estilo de vida y el comportamiento de los delincuentes violentos es como si la criminalidad fuera un rompecabezas perfecto que al encajar se forma la psicopatía. Y esto significa que las personas pueden ir desarrollando la motivación y las habilidades para cometer delitos a través de las personas con las que se relacionan. O sea, no que Pablo no hubiera otra vez podido hacer nada por sí mismo, pero definitivamente la influencia de todas las personas que tenían sobre él y que él tenía sobre las otras personas ayudó mucho para que él pudiera ir desarrollando cada vez más habilidades y recursos para poder hacer todo lo que estaba haciendo. Y también hay ciertas características biológicas, genéticas y neurológicas que pues no sabemos porque no se le hicieron esos estudios ni a Escobar ni al Chapo Guzmán, pero que se le han hecho a otras personas que tenían vidas muy parecidas. Y nos menciona que Keel desarrolló una idea de que la psicopatía tiene una base neurológica sólida porque identificó déficits específicos en el cerebro psicopático, siendo el más significativo una amígdala alterada que involucra la producción y la regulación de emociones. La amígdala es la que se encarga de hacer eso y ya lo habíamos platicado antes con otros asesinos. Entonces, hay varios estudios que muestran que la amígdala de sujetos no psicopáticos responde incluso cuando se les pide que piensen en acciones moralmente cuestionables, y los sujetos psicopáticos permanecen neutrales y no son afectados. O sea, simplemente pensar, no en hacer, ni siquiera piensa que vas a hacer, nada más piensa en un acto que no es moralmente correcto, y las personas normales, entre comillas, mostraban cambios neurológicos y las personas psicopáticas no mostraban ningún cambio neurológico. Entonces tendríamos que decir, pues ahí se está, si no comprobando, por lo menos sentando la base de que a lo mejor sí hay algo más que la personalidad. A lo mejor hay algo biológico, neurológico, que puede hacer que las personas puedan desarrollar este tipo de comportamiento. Y es la famosa pregunta, ¿es nature o nurture? O sea, ¿la persona nació así o la hicieron así? O se hizo así por el ambiente en el que estaban. Y con esto podríamos decir que simplemente las personas psicopáticas no están motivados a actuar en base a creencias morales. A lo mejor no porque no las tuvieron, porque incluso con Pablo Escobar se sabe que él sabía que las cosas eran incorrectas. Porque su mamá le decía, número uno, y porque él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero no le importaba. O sea, fíjate. Eso es. Un dato súper curioso que no te dije la semana pasada. Su hija tenía 4 años, creo, cuando lo dejó de ver. Y la niña le pedía regalos de Navidad. Y
se supone que esto es cierto. Obviamente, como muchas de las cosas alrededor de él, no sabemos qué tanto es verdad, hasta dónde llega todas esas cosas, pero la niña Manuela le pide un unicornio de regalo de Navidad. Sí. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Y pues obviamente no existen. Y manda a comprar caballos pura sangre, blancos, y hace que le peguen un cuerno de un toro. Pero para que se vea real, güey, al pobre animal le abrían la cabeza y le pegaban el cuerno. No manches. Entonces, eventualmente, el caballo se moría. Pues sí. Porque le abrían la parte de la cabeza para pegarle el cuerno y por el pegamento que le ponían, entonces se moría. Y decía, pues la niña lo quiere estar viendo. Si se muere, no importa, cómprale otro y pégale otro pinche cuerno. Ajá. Esa es una. Y la otra, alerta, esto está muy gráfico. No, ya sé qué vas a decir. A él le gustaba torturar a las personas, o cuando alguien se portaba mal o ya se andaban saliendo del huacal, lo que hacía era les amarraba un perro en la espalda y les ordenaba a los demás que golpearan al perro para que el perro mordiera a la persona en quien estaba amarrado. O sea, ahí estamos hablando de no nada más una tortura hacia la persona, estamos hablando que estaba lastimando animales por placer. Uh-huh. Y las personas que lo platican en diferentes videos y documentales no querían, pero estaba el círculo de gente que tenía que golpear al perro, el perro amarrado en medio y alrededor de ellos personas con pistolas. Entonces, o sea, no había opción. Uh-huh. No les daba opción. Y bueno, no para cambiar a un mejor tema, pero siguiendo con los diferentes rasgos patológicos del patrón, él tenía una fuerte preferencia por las niñas para tener relaciones sexuales. Sí. Sus favoritas eran pues niñas vírgenes entre los 13 y los 15 años de edad, y las conseguía por medio de otras personas a base de regalos, promesas y trampas. Me recordó mucho a una novela que sé que existe, no la vi porque no la pasaban ni en horario que yo podía ver y vivía con mis papás, pero se llama Sin senos no hay paraíso y tiene una secuela de Sin senos sí hay paraíso. Pero básicamente ahí la premisa de la serie novela es las chamaquillas en Colombia quieren operarse y hay otras que las reclutan y les ofrecen operaciones a cambio de que salgan con señores. Y pues las vírgenes, digo, aquí en esta cultura y en muchas otras son sobre todo de trata de blancas o tráfico de humanos. Las vírgenes siempre son como las más codiciadas, por las que más se paga y todo, y pues Pablo tenía con qué pagar. Y a él le gustaba mucho conseguir chamaquillas de esas edades, pero muchas iban por gusto, ¿ok? La mayoría no, pero muchas sabían a qué iban, con quién iban, e iban con todo el gusto del mundo. Lo que ellas no sabían es que pues Pablo sí las iba a usar, y si quedaban embarazadas las obligaba a que abortaran, a golpes, con drogas, con cosas clandestinas, y si por algo pues se morían, ni modo, mejor. Y a las que quedaban vivas y no quedaban embarazadas, de todas maneras las terminaban matando, porque sabían mucha información, porque ya sabían dónde estaban, porque podían soltar mucha información con las autoridades. Entonces las terminaban matando de cualquier manera. Y bueno, entonces era pedófilo. Era pedófilo. Ajá, justo. Ya platicamos una vez de la pedofilia. Me voy a ir nada más a lo que viene en el DSM-4 y en el DSM-5, porque está caracterizada o clasificada más bien como una parafilia. Y ya les platiqué en otra ocasión de que hay diferentes motivos detrás de la pedofilia. Hay deseos sexuales poco normales o incapacidad de controlar sus impulsos, que son los oportunistas o los que tienen un alto riesgo de reincidencia, que son los que tienen los deseos sexuales poco normales. Pablo Escobar era por gusto, o sea, a él le gustaba, no era que, ay, es que no lo pude evitar, o ahí estaba y yo no tenía nada que hacer. Él las buscaba, las compraba, las conseguía. Entonces, pues yo pienso que con él sí, ahí sí podríamos decir, sí era pedófilo, porque sí se cumple, digamos, con las características que son necesarias para esta parafilia.
que durante un periodo de al menos 6 meses haya una excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías o deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepuberes, que son normalmente menores de 13 años, pero pues ahí justo empezaba la edad a la que, digamos, él tenía la preferencia. El individuo ha cumplido sus deseos sexuales irrefrenables o los deseos irrefrenables o fantasías causan un malestar importante o problemas interpersonales. Pues sí las estaba cumpliendo porque se las llevaba. Lo de que si causaba un malestar o no era cuando estaba en el bendito rancho con sus sicarios y se pasaban a las niñas. Entonces no sé si le causaba algún tipo de malestar. Yo me imagino que no hubiera sido fácil, quiero pensar, si él hubiera seguido viviendo con su esposa, pero de ahí a saber si a él le pesaba muchísimo hacer ese tipo de cosas, lo dudo con severidad. Y el último, digamos, criterio es que el individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño o niña que se les menciona en el criterio A. No sé exactamente en qué momento empezó. Yo me imagino que por lo menos ya se hizo como algo público a partir de que él ya tenía mucho poder y mucho dinero. Pero recordemos también que él se robó a su esposa cuando ella tenía 15 años. Ajá. Y él tenía 26. Ajá, entonces, ajá. Y bueno, hay diferentes factores de riesgo y para poder dar un pronóstico, ya lo mencionamos antes, son los factores temperamentales. Y aquí es donde se les platicaba que normalmente existe una correlación entre la pedofilia y el comportamiento antisocial, porque una persona que tiene ambos rasgos es mucho más probable que les valga madre y le den que a una persona que no. Y los ambientales, pues los hombres adultos con pedofilia normalmente aseguran por lo menos haber sido objeto de abusos sexuales en la infancia, pero no está claro y no se puede decir si todos los pedófilos fueron abusados o todos los abusados se van a convertir en pedófilos. No hay una correlación tal cual, pero es la estadística, digamos. Con Pablo Escobar, por más que busqué, yo no encontré que ni siquiera le hubieran dado sus cachetadas de morrillo, entonces no sé si esto tenga algo que ver con él, ¿no? En particular. Y bueno, pues ese es Pablo Escobar en 15 minutos. Todas las atrocidades, asquerosidades y todo lo feo, horrible que tenía esta persona. Y otra vez, lo que más sorprende, lo que más, y voy a volver a utilizar la palabra fascina, es cómo a pesar de que toda esta información era del dominio público, lo seguían cuidando, lo seguían protegiendo, lo seguían apoyando, seguía teniendo muchísima gente que se beneficiaba de las cosas que él hacía, de las acciones que él tenía hacia la sociedad. Eso es lo fascinante, cómo las personas que tienen hambre de algo son capaces de aguantar y de seguir lo que sea con tal de obtenerlo, con tal de tener un beneficio. La verdad es que esta ha sido una... Empezamos la crónica así como que, ¿qué vamos a decir que no se sepa de Pablo Escobar, no? Pero qué cansado. Sí. O sea, emocionalmente estar leyendo todo lo que hacía, todo lo que le valió madre, hacer sufrir a la gente, dejar dañado a un pueblo, porque a la fecha, o sea, el hecho de que él haya formado la parte de la cultura del narcoterrorismo es algo que en Colombia se sigue viviendo. Sí. Y en la plática que tuve con la chica que nos escribió, que gracias nuevamente por mandarnos la información y por darnos retro, ella fue una de las cosas que nos dijo: se robaban a las niñas de la calle, les agarraban del cabello, las metían a los carros y se las llevaban y las violaban y si quedaran embarazadas, como tú bien lo dijiste, las hacían que abortaran, las golpeaban, se las dejaba a sus sicarios. Sigue siendo parte de la cultura de los narcotraficantes. O sea, todo lo que él hizo, todas estas atrocidades, hay gente que lo sigue replicando. Tal vez no una sola persona, tal vez no a tan gran escala, pero es algo que sigue sucediendo, no nada más en Colombia, en muchas partes del mundo, en casi cualquier parte donde haya narcotraficantes. Pero sí es impresionante el legado tan
asqueroso, por así decirlo, que dejó la cultura de Pablo Escobar en Colombia y pues en muchas partes del mundo. Entre quienes lo consideran muerto, aún su imagen continúa muy vigente y es utilizada políticamente. Sus fotos se venden al lado de las del Che Guevara. Incluso en algunos sitios todavía es venerado como un santo y en su tumba constantemente se depositan ofrendas. Su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín. Su hacienda, la Hacienda Nápoles, en el campo, ahora es un museo visitado por miles de turistas al año. Su imagen tiene tanto peso que continúa siendo utilizada incluso para campañas políticas. Hay ventas de camisetas, hay venta de estatuas, de álbum de figuritas para niños, de relojes con su imagen, libros sobre su vida y hay innumerables series en cualquier lugar donde vaya, en Netflix, en Claro Video, en Amazon, en todas partes puedes encontrar series documentales que tengan que ver con la vida de Pablo Escobar. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanlo su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.